Hola, soy la doctora Yolanda Benito, soy doctora en Psicología por la Universidad Holandesa de Nijmegen. Soy directora del Centro Psicológico Huerta del Rey, especializada en la atención del alumno superdotado, psicóloga especializada en Psicología Infanto-Juvenil y Neuropsicología. En esta ponencia os voy a hablar primero de lo que es un alumno superdotado, en segundo lugar, cuáles son sus características de desarrollo neuropsicológico cognitivo que sirven para identificar a estos niños por parte de los padres y profesores. En el tercer punto vamos a ver los niños superdotados que tienen dificultades a la hora de lectoescritura o que pueden tener dislexia a través de un caso en concreto. Y por último vamos a hablar sobre algunas propuestas de actividades creativas que utilizamos en el programa de enriquecimiento de este centro para alumnos superdotados. Como primer punto estaba comentando que vamos a hablar de lo que es un alumno superdotado. Existen muchas teorías sobre lo que es un alumno superdotado y también que existen muchas teorías sobre lo que es la inteligencia. Si bien hay un concepto que a nivel internacional está claramente consensuado, que es que estos alumnos tienen un CI en los test psicométricos por encima de 130 y que a nivel cognitivo superior está asociado a unas características, entre ellas la creatividad o la solución nueva a un problema que se puede dar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en robótica, en fotografía, en deportes, es decir, hay muchas formas de expresar lo que es la creatividad. Y otra de las características que se asocia a estos alumnos es la motivación por aprender, que también obviamente se puede dar en cualquier ámbito, no en referencia a lo que es el ámbito escolar, puesto que de hecho hay muchos alumnos que pueden llegar a tener fracaso escolar. Según la OMS, se entiende superdotación intelectual en el ámbito psicométrico aquel alumno que tiene un CI por encima de 130, hay un 2,2% de la población, 120 sería altas capacidades y la inteligencia normal es de 100. ¿Qué significa tener un nivel de inteligencia por encima de 130? Significa que estos alumnos tienen una forma de aprender diferente, es decir, aprenden de forma inductiva mediante preguntas y también un ritmo, aprenden de forma más rápida. Hay una cosa que es importante que quería dejar clara, y es que la inteligencia es democrática. Es decir, en niños superdotados se pueden dar en cualquier tipo de clase social y hay un concepto que creo que es importante destacar, que es el concepto estadístico de regresión a la media. Es decir, padres inteligentes pueden tener hijos normales y padres normales pueden tener hijos inteligentes, es decir, se puede dar en cualquier tipo de clase social. Otra cuestión importante es que muchas personas asocian la superdotación al éxito y también a la posibilidad de desarrollar talentos. Y esto es posible, pero no siempre es así. De hecho, muchos de estos alumnos tienen dificultades en el ámbito escolar, social o emocional. Es obvio, por ejemplo, porque cuando un niño entra en la escuela y es superdotado, se enfrenta a dos dificultades. Una en cuanto al aprendizaje, puesto que obviamente les van a enseñar cosas que ya sabe, por ejemplo, si entra con 4 años, con 3 años, pues ya puedes algunos saber hacer pequeñas sumas, por ejemplo, algunos haber iniciado la lectura, etc. Entonces, cuando entra al colegio no puede aprender, que es una de las cuestiones para que un niño va al colegio, y otra de las cuestiones es encontrar amigos con los que compartir juegos. Entonces se encuentran en dos situaciones que son complicadas. Por ejemplo, pues el caso de un crío que con 4 años pues quiere hablar en el recreo a sus amigos pues del universo y de las estrellas. Obviamente al rato va a estar más solo que la una. Luego, obviamente también va a hablar con la profesora y también pues le va a decir muy bien cielo, pero haz la tarea. Este niño posiblemente tenga un mal comportamiento en el colegio. Y por otra parte, el ámbito social y emocional a la hora de jugar tampoco le va a ser fácil. Y puedes encontrar comentarios como no me entienden, hablan como bebés, o escuela, menuda bobadorra, después de haber ido poco tiempo al colegio. Hay algunos niños que tienen un comportamiento muy negativo y son llevados al psicólogo, y otros lo que hacen es imitar, intentar acoplarse. Es más normal en las niñas, y esto hace que también tengan una ansiedad o un estrés que luego se ve reflejado en el ámbito familiar. Es decir, que las cosas no son tan fáciles. Y luego, obviamente, como durante los primeros años no tienen fracaso escolar, aunque sí bajo rendimiento, a veces los padres o profesores no lo toman mayor importancia si el niño se porta bien en clase y sus notas son buenas. Pero durante todos estos años de la primaria,
porque el problema suele aparecer más en la secundaria o en el bachiller, hay dos cuestiones que no están haciendo, y es hábitos de trabajo y motivación por aprender. Es decir, ni lo uno ni lo otro, es decir, van perdiendo motivación y no cogen hábitos. Cuando llegan a la secundaria, pues los hábitos no aparecen, pueden empezar a suspender, y esto pues trae unas consecuencias tanto en el ámbito de lo que ellos piensan que han dejado de ser, los que opinan de su familia que tienen que seguir siendo, y puede llegar a lo que se pretende como una indefensión aprendida, es decir, no me esfuerzo, así no fracaso y no saco malas notas, ¿no? Es decir, que estas características y necesidades educativas se vienen contemplados porque de hecho requieren una educación diferenciada. Estos alumnos requieren una educación diferenciada y de hecho en nuestro país desde el año 95 por decreto ley estos niños tienen ese tipo de posibilidades educativas. En este caso son alumnos de necesidades educativas especiales en un primer momento y ahora alumnos de necesidades de apoyo educativo en las legislaciones actuales. Y desde el año, como digo, desde el año 95. Y también desde el año 95 hasta la actualidad se habla de la necesidad de identificación temprana, puesto que, como hemos comentado, desde que entran en el colegio tienen dos dificultades, una en lo que tiene que ver con los aprendizajes y otras en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales y emocionales. Pues, la identificación temprana es necesaria para adaptar las características de aprendizaje a sus necesidades y también para dar guía en cuanto al desarrollo social y emocional de estos alumnos, que tienen dos facetas, encontrar amigos y poder aprender. Y son unas cuestiones evidentemente importantes y significativas, ¿no? También es importante considerar que, al igual que en la discapacidad intelectual existen grados, hay diferentes niveles, en el campo de la superdotación también hay diferentes niveles, niños de 130 a más de 200 de CI. Y este desconocimiento de que hay diferentes niveles de inteligencia hace que las personas puedan tener una idea muy concreta de lo que es un alumno superdotado, puesto que cuando sale un alumno superdotado en la tele o en la televisión o en los programas de los medios son niños con CIs por encima de 170 o niños con niveles intelectuales muy por encima de lo que es el 130, ¿no? Por ejemplo, por encima de 170 hay uno de cada 290.000 niños. Entonces, bueno, estos niños son evidentemente llamativos. Pero la realidad es que los niños superdotados, la mayoría, el 85%, tiene un CI entre 130 y 145. Igualmente como el 85% de niños con discapacidad intelectual tiene un CI entre 70 y 55. ¿Qué ocurre? Pues cuando se dice a un padre que su hijo es superdotado, dice, pues no se parece nada al que yo vi en la tele. Obviamente cuando van a los colegios también ocurre lo mismo. Dices, bueno, pues tampoco, no sé, dirán que es superdotado, pero la idea que yo tengo, no. Y también el propio niño. Si me han dicho que es superdotado, a ver cómo consigo yo hacer eso que me han dicho, ¿no? Si es un problema también el desconocimiento de que hay niveles de superdotación y que estos niveles marcan diferentes formas de entender y a la hora de educar y a la hora de entender también el desarrollo social y emocional. Y otra cuestión importante es que los niños superdotados también pueden tener algún trastorno asociado o dificultad asociada. Por ejemplo, niños superdotados, que es el tema que aquí nos ocupa, que pueden tener dislexia. Casos conocidos en la historia, por ejemplo, ese es el de Edison, que fue expulsado de la escuela por su dificultad para poder leer y escribir. Pero a mí el caso que tal vez, porque le he conocido más recientemente, que más me ha llamado la atención, fue el marido de Madame Curie, Pierre Curie, que los padres de Pierre Curie no iban al colegio porque, bueno, pues a la edad de 9 años solo era capaz de leer, pero no era capaz de escribir. Entonces, pues no le llevaron al colegio. Entonces, a esa edad, a los 9 años, calculó en un momento puntual cuánto tiempo iba a tardar en llegar la tormenta conforme al sonido o el trueno de la misma, ¿no? Del rayo. Entonces los padres se dieron cuenta de que a lo mejor no era tan poco inteligente como ellos pensaban. Y Pierre Curie se encargó de crear y diseñar todos los instrumentos que utilizó Marie Curie para realizar las investigaciones que llevaron a cabo a los premios que consiguieron la pareja, ¿no? La pareja Pierre y Marie Curie. Es decir, que es unas cuestiones que son significativas. Es decir, me gustaría destacar lo de la democracia
de la inteligencia, que se da en todos tipos de crisis sociocultural. Obviamente, no identificarla en la forma temprana, los que más corren riesgos y los que más perjudicados van a ser son aquellos que estén en una clase determinada. Las niñas, que suelen adaptarse más a las exigencias y pasan más desapercibidas. Me gustaría destacar también estos niveles de inteligencia, porque luego de cara a la orientación no es lo mismo 130 que 160. Y me gustaría también destacar que estos niños pueden tener algún trastorno asociado, por ejemplo, dislexia, ¿no? Y yo creo que estos puntos son fundamentales para dar una introducción de entender un poco quiénes son estos alumnos y por qué desde el año 95, como digo, por decreto de ley, tienen que tener, o en el PAN están recogidos, una educación diferenciada o especial o ahora de apoyo educativo. Y por qué la importancia de identificación temprana. Y una vez llegado a este momento, daríamos por terminado el primero de los puntos que me gusta compartir con ustedes.